¿Qué tal, mis queridos amigos del Centro Arete? Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. La conferencia del día de hoy le hemos titulado Educando mis emociones. El ser humano, tú y yo, tenemos tres facultades psicológicas: la inteligencia, la afectividad y la voluntad, que hacen parte de nuestra unidad inseparable. Cada facultad es importante y está interrelacionada con la otra, la una con la otra. No solo somos inteligencia, ni somos solamente afectividad o emociones, ni somos solamente conductas o comportamientos. Tenemos ideas y pensamientos, poseemos afectividad y emociones y nos proyectamos en el mundo a través de nuestras acciones, conductas y comportamientos. Por eso hay que insistir que somos unidad inseparable. Ahora bien, ¿qué es la afectividad? Porque para hablar de las emociones hay que definir y entender un poquito lo que es la afectividad. La afectividad es la capacidad de resonar o vibrar interiormente, y es la capacidad también de amar, servir y entregarme a los demás. Existen distintas vivencias o expresiones de la afectividad. Una de ellas son las emociones. Como vemos, la afectividad es más amplio que las emociones. Las emociones son una expresión, una vivencia de la afectividad. En mi libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana afirmo que además de las emociones son vivencias de la afectividad los sentimientos, el estado de ánimo, las pasiones, la motivación, la ilusión, el amor, la comunicación, las relaciones sociales y la asertividad. Ahora bien, profundicemos ahora sí en lo que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Son una vivencia o expresión de la afectividad de la persona, ya lo habíamos dicho, y concretando un poco más, podemos decir que las emociones son una respuesta o reacción afectiva o sentimental ante un determinado estímulo. La palabra emoción viene del latín emovere, que significa agitación. Por tanto, podemos decir que la emoción es una conmoción interior, generalmente brusca, aguda, rápida, espontánea y súbita, que se produce en este entorno emocional de la persona que llamamos afectividad o estado de ánimo. La emoción siempre viene acompañada de manifestaciones físicas, tales como sudoración, taquicardia, dificultad respiratoria, etc. La duración de las emociones es breve, es escueta, es algo rápido. También hay que decir que las emociones son neutras, en el sentido que no se le puede dar una connotación moral. Son algo natural, algo que surge como una reacción sentimental. No vamos a decir de las emociones que son buenas o malas, simplemente existen, se dan, son reales, son una respuesta afectiva ante algo que se presente como atractivo o que se presenta también como una amenaza. En ese orden de ideas, es importante decir que las emociones son adaptativas, puesto que me sirven para adaptarme al medio, a un momento dado, a algo que está sucediendo. Si en este momento hay un temblor, todos nos vamos a asustar y vamos a salir corriendo. Entonces, en ese sentido, ese miedo, esa ansiedad, ese susto, como podemos decir coloquialmente, que yo siento, me va a servir para protegerme ante el hecho que se caiga el techo del lugar donde estoy. Entonces, es importante entender que las emociones son adaptativas, nos sirven para protegernos, por ejemplo, ante una amenaza. Otro ejemplo, estoy triste porque ha muerto un amigo. Me alegro cuando mi equipo de fútbol preferido mete un gol. Todas esas son emociones. Me da miedo caminar por una calle oscura y sola. Me da miedo encontrarme de pronto con un perro que sale y que me ladra, ¿no? Ante todo esto voy a vibrar, voy a sentir emociones. Ante todo esto también hay que decirlo, me parece fundamental plantear la importancia de la educación de las emociones para que la persona, para que tú y yo puedas o podamos avanzar en nuestra madurez afectiva
y vivir una existencia feliz y virtuosa. Se trata de que cada quien conozca sus emociones y vaya aprendiendo cotidianamente a contactarse con ellas, a vivirlas, a sentirlas. Conocer mis emociones, entender mis emociones de manera que pueda crecer en estabilidad, armonía, paz y reconciliación. Ellas aparecen, las emociones, y son una respuesta súbita, rápida, espontánea ante determinada situación como las que mencionábamos. Por ello es que se dice que no podemos controlar su aparición y por tanto ejercen una influencia importante en nuestra mente y obviamente también en nuestro cuerpo. Podemos controlar la expresión o manifestación de la emoción, pero no podemos controlar la emoción en cuanto tal. Es importante entender, queridos amigos, que los circuitos emocionales, a diferencia de los circuitos cerebrales, se desarrollan en los primeros meses de gestación en el útero materno y la mayoría están ya operativas desde el nacimiento. Por todo ello, podemos decir que siempre estamos sintiendo emociones. Es el circuito emocional el que predomina en la conducta. A continuación, una lista de emociones primarias. La ira, que se entiende como rabia, como enojo, como irritabilidad. La tristeza, que se entiende también como aflicción, desconsuelo, pesimismo. El miedo, del cual hemos hablado un poco, que se entiende como temor, preocupación, inquietud, desasosiego. Alegría, que se entiende como estar contento, el gozo, ¿no? La diversión. La confianza, que se entiende como aceptación, amabilidad, afinidad, enamoramiento y caridad. Otras emociones primarias son la sorpresa, ese sobresalto, ese asombro que puedo sentir, la aversión, ese desprecio, desdén que tenemos también hacia algunas cosas, hacia algunas personas de pronto, la vergüenza, que muchas veces se entiende como culpa, desazón, remordimiento. Esas son, mis queridos amigos, las emociones primarias. Sugerencias para educar mis emociones. El mejor estabilizador del estado de ánimo es el deporte o los ejercicios físicos, sobre todo los cardiovasculares. Trotar, caminar, bailar, hacer bicicleta, nadar, para encauzar el miedo, la angustia y la tristeza, por lo menos 3 veces a la semana, en un tiempo básico de 30 a 35 minutos cada vez. Entonces, primera recomendación, actividad física, entre 35 y 40 minutos cada vez que lo hacemos, por lo menos 3 veces a la semana. Con eso regulamos cortisol, activamos serotonina y dopamina. Segundo, aprende a realizar respiración diafragmática 2 veces al día, 5 minutos cada vez. Esto ayuda a relajarnos. Cuando inhalamos y exhalamos este aire, eso impacta en nuestro sistema nervioso y nos relajamos. Otra recomendación, aprende a realizar relajación progresiva para prevenir la ansiedad y la angustia. Siguiente recomendación, sé consciente del pensamiento, idea o creencia que te genera perturbación emocional y ve cambiando y modificando dicho pensamiento negativo por un pensamiento realista, positivo y objetivo. Esto lo digo porque estas cogniciones, estas creencias, estas ideas, ¿no es cierto?, generan perturbación emocional. Entonces, muchas veces estos pensamientos son los que están asociados a esa tristeza, a esa ansiedad. Siguiente recomendación, realiza ejercicios de aceptación del hecho o acontecimiento que te molesta y que está generando las ideas negativas y pesimistas, que no puedes controlar. Escribe que aceptas y admites esa situación. Es decir, acepto, asumo, admito que esto está pasando y que no lo puedo controlar. Si te han surgido distintos problemas en estos días, reflexiona y piensa en alternativas de solución, de manera que las vayas ejecutando poco a poco. Se trata de solucionar los problemas. A veces, mis queridos amigos, nosotros nos acostumbramos a huir de los problemas, a evadirlos, a salir corriendo.
mediante conductas que luego pueden ser conductas adictivas, ¿no? Se trata de enfrentar el problema y solucionarlo y no generarte otro problema a la hora que lo evades o que sales corriendo. Siguiente recomendación: elabora un horario para levantarte, acostarte y para las comidas. Realiza programación de actividades diarias y semanales. Por otro lado, puedes realizar una lista de actividades pendientes en distintas áreas de tu persona y las vas a ir realizando poco a poco. Concéntrate en esta lista de pendientes y puedes inclusive organizar tu horario, tu agenda con base a esos pendientes que tienes. No huyas del miedo, tristeza o emoción que está generando perturbación emocional. No intentes evitarlo o fugar de él. El miedo no es necesariamente malo. Vívelo, acógelo en tu vida como una reacción sentimental o un acontecimiento determinado. Por otro lado, puedes compartir tu miedo, tristeza o perturbación emocional con un amigo, un pariente, una persona de confianza. Es importante hablarlo y exteriorizarlo. No es algo anormal, al contrario. El miedo y las emociones primarias que hemos estado viendo hacen parte de nuestra vida cotidiana. Muy bien, mi querido amigo, esto es lo que tenía preparado el día de hoy para ti. Muchas gracias, un abrazo y será hasta la próxima.